Bienvenidos a Mirando Lejos, muy buenas noches querida audiencia. Hoy tenemos un invitado especial, el embajador de la Comunidad Europea, Javier García de Viedma, y vamos a hablar de un tema que para mí es muy significativo, que muchas veces nosotros los paraguayos o los hispanoamericanos o los latinoamericanos o como diría allá la torre, los indoamericanos, no nos damos cuenta de la trascendencia que tuvo, que tiene y que tendrá Europa en nuestra convivencia y en nuestra cotidianidad. Pero más allá de eso también hay cuestiones que escapan a lo meramente convencional, al día a día, y tienen que ver con cuestiones geopolíticas, tienen que ver con un enfoque de la globalización. ¿Por qué hablar de Europa y darle un programa especial a Europa? ¿Por qué dedicarle todo un programa a Europa? Y bueno, sencillamente porque nosotros somos una sociedad, un pueblo, una nación, un país, un continente configurado, por decirlo racialmente, aunque el término raza está muy interpelado, muy impugnado, pero digamos biológica, nuestra conformación física, biológica, es un crisol, un conglomerado, una mezcla de pueblos precolombinos, de una influencia africana, especialmente en algunos países como Brasil, Colombia, Venezuela, el Ecuador, el Perú, como dije, todo el mundo precolombino y por sobre todas las cosas la presencia europea. Pero de toda esta configuración, definitivamente, nos guste o no nos guste, la que tiene más presencia es la presencia europea en nuestro continente. ¿Por qué razón? Porque salvo el Paraguay, que tiene como sistema lingüístico dos idiomas oficiales, el guaraní y el español, el idioma hegemónico desde el sur del Río Bravo hasta el sur de la Argentina es el español, salvo el portugués en Brasil, que también Portugal forma parte de esa península ibérica. Pero nosotros tenemos un lenguaje europeo que es el español, tenemos el idioma, no digo que determina, pero condiciona nuestra manera de pensar, o sea, quiere decir que nosotros de alguna manera a través del idioma tenemos influencia europea. Tenemos, seamos ateos, los que son ateos o libres pensadores, tienen su inspiración filosófica en filósofos europeos. Los que son creyentes creen en una religión europea. Se trate de una vertiente católica, que es la mayoritaria en el continente, o cualquier, digamos, corriente evangélica protestante, también de origen europeo. Pero más allá de eso, Europa impregnó no solamente nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra manera de pensar. No hay un pensamiento autóctono paraguayo o un pensamiento autóctono argentino. Hay un pensamiento, hay un arte, expresiones artísticas paraguayas, argentinas, peruanas, bolivianas, pero en todas esas se solapan, se tocan, conviven con todo lo que significó la corriente europea. Para Hispanoamérica, Latinoamérica, como dirían los franceses, o Indoamérica, como diría el gran político peruano allá de la Torre. Entonces, es importante saber qué pasa en Europa, porque nuestras instituciones también tienen un origen europeo. Nuestro constitucionalismo, por más que no hemos replicado el modelo presidencial norteamericano, la idea de la división de poderes es una idea europea. Es de Montesquieu, previa a Montesquieu, John Locke. La idea de la libertad, la cultura que definió, que tuvo desde lo griego una adhesión y una fidelidad al principio de la libertad, ha sido la cultura europea. Con todo respeto, el concepto de la individualidad y el concepto de la libertad no se desarrolla en la China confucionista o en la China taoísta o en la India de Buda
o en una Persia, sino en Europa. El sentido del individuo y la libertad nace en Europa. Y nosotros somos eso. O sea, somos culturalmente digamos, una prolongación de lo que es Europa. Nuestras constituciones, lo que incorporamos en la nueva constitución de 1992, el Estado social de derecho, eso proviene de la constitución de Weimar, alemana, proviene de la constitución republicana española y proviene de todos los acuerdos que se hayan tomado en Europa con respecto a los derechos sociales, de igual manera todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. Europa a nosotros no nos puede pasar desapercibido, porque parte de nuestra identidad colectiva y de nuestra identidad individual como persona está taladrada por nociones, elementos éticos, políticos, culturales, institucionales, hábitos y costumbres, nacidos, propiciados, procreados, difundidos en la vieja Europa. Y hoy la vieja Europa dejó, más vieja es China, dicho sea de paso, pero Europa, que tuvo tanta incidencia en el mundo, el siglo XIX fue el liderazgo europeo. El siglo XX fue el liderazgo norteamericano, nos guste o no nos guste. Y el siglo XXI no sabemos todavía de quién será. Si será de China, de Estados Unidos, si será de Rusia, si será de varios. Pero obviamente ya no tendrá la preeminencia Europa. Entonces hay que ver qué rol va a jugar Europa en el mundo y qué rol va a jugar Europa en América Latina, en Hispanoamérica, y qué rol va a jugar Europa en Paraguay. Estamos en vísperas de a ver si logramos concretar un mega acuerdo que significaría que 400 millones de europeos, 440 o 70 millones de europeos, 25 países, con 4 países de Mercosur, 270 millones de habitantes, estemos consolidando un espacio, un área de comercio y de intercambio que va a ser el más grande del mundo, del planeta Tierra. En un momento en donde vemos que el presidente norteamericano ha tenido gestos de menosprecio a Europa y que está dispuesto a amurallar su economía y a socavar todo el orden liberal creado por los Estados Unidos de Norteamérica con apoyo europeo después de la gran debacle del Holocausto, de la cultura de la muerte que imperó en el continente europeo en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. El mundo hoy enfrenta otros dilemas tecnológicos, dilemas ambientales, dilemas económicos, políticos y dilemas morales. Vamos a hablar con Javier García Vietman, embajador de la Comunidad Europea, para saber si Europa va a tener el coraje de asumir un liderazgo en este nuevo ajedrez político, o es que ante un liderazgo tan temperamental como el del Donald Trump, estamos jugando en política exterior a la ruleta y no más al ajedrez. Enseguida, con el embajador de la Comunidad Europea, Javier García Vietman. Como habíamos dicho, estamos con el embajador de la Unión Europea, Javier García Vietman. Javier, ¿cómo estás? Un placer de tenerte en el programa, todo un orgullo para nosotros y una gran distinción. Muy bien, muy buenas noches a ti, Carlos, y a toda la audiencia. Para mí es un honor y un placer estar aquí compartiendo este rato y esta reflexión con estas sugerencias tan interesantes que has lanzado en tu diatriba previa al comienzo del programa y a la entrevista. Decime una cosa, vos también considerado, yo estoy equivocado, de que digamos, hay elementos que han consolidado, han soldado una suerte de elementos comunes en una identidad entre europeos e hispanos, latinoamericanos, como quieras llamarle, o indoamericanos, a través del idioma, la religión, las instituciones, el pensamiento, nuestra cultura. Hay veces que yo pienso que el hecho de que nosotros hayamos tenido tanto izquierda, derecha, en algunos países, una cultura, en un momento muy ideologizado, éramos el reflejo de Europa. Estados Unidos siempre fue mucho más homogénea desde el punto de vista ideológico y cultural también. ¿A vos te parece que eso es una suposición mía o que es un dato de la realidad?
Bueno, yo creo que hay muchas evidencias de que las cosas son como las has comentado. Es decir, no se trata aquí de hablar de una relación de mayor a menor, Claro, claro. de padres a hijos, ni muchísimo menos. Yo creo que el continente americano se independizó hace mucho tiempo y eso evidentemente no tiene marcha atrás. Pero qué duda cabe que existe unos vínculos culturales, incluso familiares, políticos, filosóficos, indudables. Es decir, las revoluciones americanas, la independencia, tanto la de Norteamérica como la de las repúblicas latinoamericanas, se producen frente a Europa para independizarse de potencias europeas, pero con ideas que surgen de Europa, con filosofías europeas. Y este flujo ha existido previamente, en la época en que estos territorios eran parte de imperios, y han existido a posteriori. Y además ha habido flujos migratorios muy interesantes y muy curiosos que van oscilando en función de cómo van las cosas a ambos lados del charco, por así decirlo. Cuando las cosas van bien en Europa, hay grandes masas de población en América que viajan a Europa, que se instalan en Europa, que aportan su singularidad y sus peculiaridades culturales a la cultura europea, y viceversa. Cuando hay guerras, cuando hay grandes quiebras en Europa o grandes crisis, hay grandes oleadas migratorias. Tu historia familiar, sin ir más lejos, tú eres hijo de españoles venidos, o un español venido a Paraguay no hace tanto tiempo, como consecuencia de la crisis, de la guerra civil que hubo en España. Hubo otras previas motivadas por razones económicas, etcétera. Este flujo yo creo que hace que nuestra relación vaya más allá que una relación de antiguo poder imperial, colonial, respecto a un territorio de ultramar. Es mucho más profunda que todo eso, y sobre esas bases creo que debemos de construir nuestras relaciones. Ahora bien, la actitud del presidente Trump, que no podemos dejar de hablar de él, hay una suerte de ninguneo, como diría un mexicano, a lo que es Europa. Estaba pensando que hasta hace poco Kiev, o sea, Zelensky, era el aliado. Y de repente pasó a ser el obstáculo de la paz Zelensky, y fue tratado, desde mi punto de vista, yo tengo una posición crítica con respecto a la guerra de Ucrania, pero fue tratado de una manera medio extorsiva, y el ninguneo que le hizo a Zelensky me parece un ninguneo que le dio a toda Europa, porque digamos, le dio un rapapolvo a Zelensky, pero era a toda Europa. Yo lo interpreto de una manera muy subjetiva y errada. ¿Qué eco tuvo eso en Europa? La reacción, el trato de Trump, de su vicepresidente, con respecto a la prepotencia, el cuestionarle por qué no viene de traje, en fin. ¿Cómo toman los europeos todo esto, más allá de otras advertencias de Trump? Bueno, en Europa ha costado mucho entender el cambio de narrativa. Llevamos 3 años en el que los aliados de Ucrania, incluido Estados Unidos, hemos tenido una narrativa coherente y consistente con los motivos de la guerra, quién es el agresor y quién es el agredido, quién es el violador y quién es la víctima, unos principios muy claros, con una actuación en los foros internacionales multilaterales, con una serie de resoluciones que se han ido aprobando sucesivamente, las cuales, por cierto, Paraguay ha votado a favor, en las cuales se mencionaba y se trataba una narrativa. En esa entrevista, efectivamente, de alguna manera esa narrativa se rompe, se quiebra. Cuando hay giros tan pronunciados en política exterior, lógicamente se genera desconcierto, y sobre todo si ese giro o ese aparente giro o ese comportamiento viene de la nación imprescindible, como decía Madeleine Albright de los Estados Unidos. Lo dijo en 1998, no hace tanto, ¿no? Efectivamente, yo creo que Estados Unidos sigue siendo la nación imprescindible porque es la única superpotencia en todos los ámbitos, económico, militar, político e incluso cultural. Todas las demás potencias de las que has mencionado en tu previa, China es una potencia económica, militarmente habría que verlo, aunque cada vez tiene más presencia, pero culturalmente su modelo es inexportable. Rusia es una potencia militar y poco más. Europa es una potencia cultural, sin duda, y económica y comercial, pero le falta el músculo político y militar, ¿no? Entonces, este aparente giro ha causado desconcierto, naturalmente, en Europa. Yo diría que hay 2 tipos de reacciones. La reacción pesimista,
esa gente que cree que Europa de alguna manera está perdida, que no hay nada que hacer, que sin los norteamericanos no vamos a ninguna parte, que el paraguas norteamericano, que es cierto, es imprescindible, etcétera, etcétera. Y la de aquellos que, no voy a decir optimistas, pero sí al menos creemos que esto es una llamada de atención, una llamada a despertar, a que Europa de alguna manera asuma los desafíos de lo que tiene que ser. Y en eso estamos en estos momentos. Ahora, te interrumpo. Sí. Trump reclama ya de su primera presidencia que Europa no aporta la defensa a su presupuesto en la OTAN. Los europeos, digamos, aportar en defensa quiere decir gastar menos en el estado de seguridad social. Europa tiene la mejor distribución del Producto Interno Bruto y de todo el mundo, o sea, digamos, en términos de salud, en términos de educación. O sea, no existe la pobreza extrema como existe en Estados Unidos o como existe en China, ¿verdad? Es una sociedad mucho más homogénea, es un modelo europeo. El modelo, más allá de matices liberales o socialdemócratas, un modelo de un estado de bienestar que tiene que garantizar determinadas condiciones. Europa va a gastar en defensa, Europa va a tener una política exterior única, Europa va a tener una política de defensa colectiva, Europa va a seguir dependiente de ese país imprescindible que es Estados Unidos, o hay, digamos, un debate interior dentro de Europa. Bueno, esto tenemos que hacer nosotros los europeos. Bueno, efectivamente ese debate existe. Es decir, es cierto que existe un compromiso, mucha gente quizás lo ignora, de llegar al gasto del 2% del PIB en defensa entre los socios de la OTAN. La anterior presidencia de Trump reiteró este compromiso. No lo hemos cumplido. En ese sentido, los norteamericanos tienen razón. Es decir, tenemos que gastar más en defensa. Lo que ocurre con el proyecto europeo es que es un proyecto que nace, por cierto, apadrinado, inspirado y alentado por los norteamericanos después sobre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Es un proyecto extraordinariamente exitoso y efectivamente se basa en la protección, en el paraguas, en un momento de Guerra Fría, con el mundo dividido en dos superpotencias, con dos pactos, cada uno defensivo, según ellos mismos, el Pacto de Varsovia y la OTAN. Y eso permite a Europa desarrollar un Estado, una economía social y de derecho que efectivamente yo creo que es el mejor modelo social que existe en estos momentos. Creo que es la envidia de cualquiera y la mayor parte de las opiniones públicas mundiales, si pudieran elegir, elegirían el modelo europeo como modelo de construcción social y económico, porque es una economía de libre mercado, pero con protección social. Bueno, ahora tenemos, durante todos estos años hemos hecho unas concesiones importantes en términos de unificación de mercado, una moneda única, aunque no es en todos los países de la Unión Europea, como sabes. Hemos hecho decisiones que han sido costosas, pero que han sido muy remuneradoras. Han tenido un efecto práctico enormemente positivo en las vidas y en la prosperidad de los ciudadanos. Pero estamos llegando al límite de esas cesiones que son importantes, pero que no tocan la fibra nacional de los estados tradicionales. Y es ahora donde debemos de demostrar ese compromiso con nuestra independencia estratégica, con nuestra autonomía estratégica. Sí, ahora bien, cuando viene Trump y le dice a los europeos, escúchenme una cosa, la guerra de Ucrania se equivocó, o sea, se tiene que terminar, a Rusia hay que hacerles concesiones, no lo dijo así, ¿verdad? Pero se supone que lo que Trump busca, implica lo que es que se hagan concesiones territoriales a Rusia dentro de Ucrania. Cuando dice Groenlandia quiero comprar Groenlandia como compré Alaska, y Groenlandia es territorio danés. Cuando dice, bueno, el canal de Panamá, bueno, esto ya no le afecta a usted directamente. ¿Cómo ven ustedes? ¿Esto es solamente hablar en voz alta al estilo Trump, digamos, una actitud medio agresiva para después ceder y negociar? ¿Cómo lo ven ustedes todo eso? Bueno, lo vemos con cierto desconcierto, pero con mucha serenidad, con mucha tranquilidad y con mucha firmeza, porque creemos que verdaderamente, por supuesto, los Estados Unidos, esa nación tan poderosa, es muy libre de hacer una prueba, una exhibición de músculo de todo el poderío que tiene, y efectivamente una nación con tanto poder puede hacer mucho bien y puede hacer mucho daño.
Que elija hacerlo con sus aliados de siempre o contra sus enemigos es cuestión de la soberanía norteamericana. Lo que nos está quedando claro, y el debate que hay ahora en Europa, aparte de esa serenidad y esa firmeza, es que tenemos que, digamos, sustentarnos sobre nosotros mismos, tanto en políticas de abastecimiento de materias primas y de energía, que son una de nuestras debilidades económicas. Europa no tiene energía y tiene muy pocas materias primas, como en materia de defensa. En ese sentido, hemos aprobado hace poco, lo ha propuesto la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y lo han aceptado los miembros de los Estados miembros, un paquete de 800.000 millones de euros para promover la industria de la defensa europea y para contribuir a nuestra autonomía estratégica y ser capaces de defendernos por nosotros mismos. Por supuesto que hoy día es impensable una defensa de Europa sin la OTAN, eso es imprescindible, pero es que muchos de los países de la OTAN son también miembros de la Unión Europea. La OTAN se crea con una lógica. Los rusos afuera, los alemanes divididos y los americanos adentro. Hoy lo único que queda es que los rusos sigan afuera. Los alemanes ya no están divididos, ya no hay dos Alemanes. Y los americanos darían la impresión que se quieren retraer de Europa. Es decir, europeos, encárguense ustedes de su defensa. ¿Qué rol va a cumplir ahora la OTAN en un futuro inmediato? Bueno, yo creo que no hay más que escuchar las declaraciones del secretario general de la OTAN, en el sentido de que, efectivamente, tenemos que poner más encima de la mesa, tenemos que hacer más por nuestra defensa común. Eso es un compromiso que existe y que vamos a cumplir. Pero yo quiero recordarte y quiero recordar a los televidentes que la OTAN no se crea ni es una organización ofensiva. Es una organización que se crea como consecuencia de la creación del Pacto de Varsovia y del control absoluto y férreo geopolítico y estratégico y militar que hace la Unión Soviética de todo lo que se llamaban los países del otro lado del llamado, entonces, sí, recordarás, el telón de acero. Entonces, la OTAN no tiene una vocación expansionista. Lo que pasa es que la propaganda rusa dice que el hecho de que haya un número de países que antiguamente eran del Pacto de Varsovia y que voluntariamente han solicitado incorporarse a la OTAN, eso es expansionismo por parte de la OTAN. No es así. La OTAN no ha ido a buscarles y a decirles, venga usted, yo le invito. No, las cosas no funcionan así. Meter un socio en una organización de esas características es complejo, requiere esfuerzos, requiere compromisos, requiere negociaciones. Es igual que a la Unión Europea. A nosotros nos llaman. Los que quieren ser miembros de la Unión Europea nos lo piden. Nosotros no vamos suplicando a la gente que se haga parte del club y les exigimos una serie de requisitos. Por lo tanto, no ha habido tal expansionismo. Ha habido una colaboración bastante buena y razonable en lo económico, en lo político con Rusia, pero Rusia ha decidido hacer un giro geoestratégico y bueno, independientemente, yo sé que hay muchas teorías sobre conspiratorias, y yo creo que muchas inspiradas por la propaganda rusa de que los americanos querían meter y la OTAN quería incorporar a Ucrania. La realidad, la única realidad, y que esto es tangible y comprobable por todos, es que en un día de hace 3 años, en febrero, el presidente ruso, Vladimir Putin, con 3 opciones que tenía encima de la mesa, según cuentan fuentes cercanas y que lo conocieron, eligió la más agresiva de todas, que es una invasión a gran escala de Ucrania. Pensamos que la guerra iba a durar. Hay quien dice 3 días, hay quien dice 3 semanas, pero nadie le daba mucho más a Ucrania. Y sin embargo, los ucranianos resistieron. Lo cual es una muestra y una prueba, creo yo, de dignidad, de defensa de la soberanía y la integridad territorial y de los principios del derecho internacional. Y ahora si Estados Unidos digamos, no le sigue prestando, no le sigue otorgando el apoyo a Ucrania, más Trump en esa conversación tan extorsiva le reclama, me debes 350.000 millones de dólares y quiero tierras especiales, ¿verdad? O tierras raras que le llaman. ¿Qué pasa si Estados Unidos no sigue dándole apoyo militar a Ucrania? Europa le va a seguir dando el apoyo militar a Ucrania para continuar con una guerra que en última instancia los dolores de la guerra le está pagando el pueblo ucraniano.
Bueno, una cosa, una premisa. La guerra, nadie desea la guerra. El país que más desea la paz es Ucrania. Y la guerra se puede acabar mañana. En cuanto los rusos se retiren y cesen el fuego, se acaba la guerra. Lo que pasa es que aquí estamos jugando juegos desiguales. Es un juego, para Ucrania es un juego de suma cero. Si Ucrania gana la guerra, se queda como está, básicamente. Veremos en qué términos se negocia la paz, ahí habrá que entrar en los detalles. Pero si Rusia gana la paz, se acaba Ucrania. Entonces yo creo que es importante tener ese esquema mental. No, todos estamos contra la guerra, todos estamos contra las víctimas, por supuesto, pero la paz no puede ser una paz a cualquier precio. La paz tiene que ser, en primer lugar, justa, porque las paces injustas, y tú conoces muy bien la historia de Europa, son a veces peores que la guerra, y sus consecuencias en el medio y en el largo plazo son demoledoras. La paz tiene que ser justa, tiene que ser duradera y tiene que ser sostenible, y tiene que tener unas garantías para Ucrania, algún tipo de garantías sólidas para la seguridad de Ucrania. Enseguida seguimos con el embajador de la Unión Europea. Como estábamos hablando, se desmembró la Unión Soviética, eran 22 millones de kilómetros cuadrados, se redujo a 17 millones de kilómetros cuadrados, los cuales 5 supuestamente forman parte geográficamente de Europa, ¿verdad? Los países del Pacto de Varsovia, estaba comentando, adhirieron a la OTAN. La pregunta que te quiero hacer, para vos como europeo, como ciudadano europeo, no como embajador de la Unión Europea, ¿Rusia es Europa o no es Europa? Bueno, no sé qué pensador o filósofo decía que Europa era un apéndice de Asia. Y efectivamente, si uno mira el mapa, ve que hay una enorme masa continental que termina en su extremo occidental, termina en Europa. Y Europa ha recibido siempre, continuamente, históricamente, todas las corrientes, invasiones, influencias culturales, van normalmente de Oriente a Occidente. ¿En qué momento Europa se diferenció de Asia? ¿En qué momento ese apéndice cobró forma propia? Bueno, en el momento en que se producen las tres grandes influencias de la cultura occidental en Europa, que como bien has resumido, pues son la filosofía griega, el derecho romano y el cristianismo. Luego podemos seguir hablando, si quieres, de la Ilustración, etcétera, etcétera, pero todo es siempre dentro del mismo esquema. Rusia está a caballo. No se puede entender Europa sin la literatura rusa y sin algunas expresiones. Efectivamente, Rusia es un país ortodoxo, es un país cristiano, es un país que ha ejercido siempre un cierto proteccionismo sobre los eslavos y sobre los ortodoxos, e incluso en Oriente Medio, no solamente en Europa del Este, pero está a caballo entre los dos continentes, geográficamente y a veces también culturalmente. Pero ¿por qué algunos, bueno, Turquía también, digamos, está menos a caballo, está en un país islámico y también está digamos, tiene un pedido, una solicitud de incorporarse a Europa? ¿Por qué algunos comentan, algunos realistas de la política exterior norteamericana, dicen, bueno, pero si Putin dijo, quiero formar parte de Europa, militar y en materia de seguridad, para desechar la hipótesis de que Rusia es la amenaza? Rusia, que fue un país invadido por Napoleón y fue un país invadido por los nazis. Entonces la pregunta es, ¿por qué no, en un esquema de seguridad post la caída del muro de Berlín, por qué no se pensó en hacer de Rusia un miembro más de la OTAN? Bueno, eso es una pregunta muy compleja de responder, pero desde luego se pensó en incorporar a Rusia al esquema de seguridad. Otra cosa es que los rusos hayan querido o no. Cuando tú eres tan grande, integrarte en una estructura como la Unión Europea no es tan sencillo, en una estructura como la OTAN. Es complejo. Pero yo esta pregunta se la haría al señor Putin. Es decir, ¿por qué, si quiere ser todas esas cosas que has mencionado, y que es cierto que en algún momento él ha dicho,
porque no se comporta de acuerdo con esas ideas y con esos principios, porque no se comporta como se comportan los países del este europeo, que solicitan su integración a la Unión Europea o que solicitan algún tipo de colaboración. Claro, él menciona, nosotros lo llevamos diciendo, llevamos advirtiendo y no nos ha quedado otra que declarar una guerra. Bueno, eso es... hay que reconocer que el gobierno ruso, el gobierno actual ruso, porque no me gusta hablar de los rusos en general, porque me parece que es un poco discriminatorio. Ellos tienen el gobierno y hablo de las decisiones del gobierno. Es especialista en este tipo de sutilezas propagandísticas que son directamente falsedades, ¿no? Nos han invadido... Éramos 22, tú lo has dicho, 22 millones de kilómetros cuadrados y ahora hemos perdido... Mire usted, el Imperio Español era más grande, el Imperio Británico no le voy a contar y también perdió. Quiero decir, eso no es un argumento. Lo que pasa es que como es una gran masa continental, como Rusia no tiene la posibilidad de expandirse colonialmente, en el caso de Rusia es mucho más compleja por su configuración geográfica, porque es una masa que está rodeada de países, sobre todo por el sur. Por eso sus grandes desafíos han sido siempre la salida al Mediterráneo a través del Mar Negro, la salida al Índico, porque en ese sentido está como aislado. El norte tiene el casquete polar, etcétera. Es un país en cierta medida encajonado a pesar de lo enorme que es, ¿no? Entonces yo esa pregunta se la haría al señor Putin de por qué no se comporta usted conforme a las pautas y los criterios que seguimos los Estados miembros de la OTAN y los Estados miembros de la Unión Europea. En esta, algunos sostienen, especialmente en algunos norteamericanos de la escuela realista, de que Europa fue más que nada una suerte de complemento de la política exterior norteamericana para Europa y para Rusia, como un actor secundario, digamos, que tuvo que secundar las decisiones norteamericanas. Algunos sostienen que la guerra de Ucrania estaba ya planificada porque hay un golpe de Estado que lo tumban a un presidente ucraniano que era neutral, o sea, o medio pro-soviético, pro-ruso. Bueno, algunos, te estoy diciendo lo que dicen, es Europa con Trump, va a seguir siendo, va a secundar o va a liderar. ¿Va a tomar la iniciativa en política exterior o va a estar siempre, digamos, a la espera de lo que se decide en el Pentágono, en Washington y en la Secretaría de Estado norteamericano? ¿Será más Rubio, Marco Rubio, Elon Musk, el que decida el rol de Europa en los conflictos que por lo menos atañen a Europa? No te digo al resto del mundo, como es Ucrania. Bueno, yo creo que precisamente eso es lo que se está dilucidando en estos momentos, Carlos. Es decir, estamos asistiendo a una serie de cambios de tal magnitud, de tal trascendencia, que nos obligan a tomar decisiones. Al final, los procesos de integración y de unificación es muy raro que se hagan por cariño, por amistad, a veces por intereses, pero sobre todo se producen cuando hay grandes desafíos, cuando hay amenazas. Nos unimos ante la amenaza, ante el enemigo externo o ante situaciones cataclísmicas que nos hacen reaccionar y bueno, pues decidimos unirnos a pesar de nuestras diferencias y que siempre perdemos algo cuando nos fusionamos por ese desafío. Entonces, ¿qué ha pasado en el siglo XXI? Llevamos ya 3 crisis de magnitud poco común para el mundo de después de la Segunda Guerra Mundial, que ha tenido muchas transformaciones, pero cosas tan traumáticas y de escala global ha habido pocas. Primero la crisis financiera de 2007-2008, que fue demoledora, que afectó a casi todos los países, a unos más y a otros menos, de una manera contundente. ¿Cómo reaccionó Europa? Podía haberse quebrado. En una situación muy complicada. Hay gente que empezó a comprar dólares en Europa, claro, porque tenía miedo que desapareciera el euro. Mutualizamos la deuda, hicimos un saneamiento de todas nuestras cuentas, de todos nuestros bancos, fortalecimos el sistema y salimos fortalecidos de esa crisis. Pero a base de unirnos. La segunda gran crisis fue la COVID, o el COVID. Esta pandemia mundial que nos llevó a todos a tomar decisiones drásticas. Nosotros, con un enorme esfuerzo, buscamos las vacunas, conseguimos las vacunas, confinamos a la población, que fue algo durísimo, algo con cuestionamientos constitucionales en muchos países europeos, y conseguimos superar esa situación. Y ahora tenemos la tercera, que es Ucrania, y que es algo más que Ucrania, que está afectando a las cadenas de suministros de materias primas, a la seguridad alimentaria mundial,
donde incluso Rusia, las autoridades rusas han amenazado con el uso del arma nuclear. Algo insólito. Como decía aquel, al señor Putin le deberían de dar el premio al mejor empleado del mes de la OTAN, porque ha conseguido que dos países que durante toda la Guerra Fría fueron neutrales, como Suecia y Finlandia, hayan llamado a las puertas de la OTAN. No ha sido la OTAN la que ha venido a expansionar de manera imperialista sus dominios. Han sido ellos que han pedido porque se sienten amenazados. Insisto, el mundo estaba dividido en dos. Tú y yo tenemos la edad suficiente para haber conocido aquel mundo. El muro de Berlín, el telón de acero, era otro mundo. No podían viajar los ciudadanos de Polonia, de Hungría, no podían viajar libremente como hacíamos nosotros. No podían salir de sus propios países. Y ahora bien, una pregunta, por lo que me estás contando, digamos en tus palabras, reflejan un dinamismo, o sea, no una Europa añeja, sino una Europa que ilusiona, que con esperanza, deseosa o consciente de tener que redefinir su rol en el mundo. No, Europa no va a quedar como una suerte de museo arqueológico en donde nos vamos a hacer turismo para ver las ruinas romanas, las ruinas griegas, las grandes iglesias españolas, los grandes castillos alemanes y franceses, donde vivió Kant, donde Cervantes escribió. En fin, Europa no queda como una suerte de estructura arqueológica en el mundo. Europa va en este esquema en donde los liderazgos, o sea, porque hay algo que es real, la unipolaridad norteamericana también se acabó. O sea, Europa va a exigir un lugar en ese escenario, en este nuevo escenario. Eso es lo que trataba de explicar, que estas crisis llevan a tomar decisiones drásticas. Pero yo no me voy a llamar... te agradezco tus palabras, me alegra que percibas Europa como algo dinámico, como una entidad que quiere salir de ese estado de parque temático, ¿no? Pero la realidad, y en ese sentido yo no... Aquí sí te voy a hablar como ciudadano europeo. Creo que los europeos tenemos que tomar decisiones que son difíciles y que son dolorosas. Porque o tomamos esas decisiones drásticas de empezar a ser autónomos geopolítica y estratégicamente, o dejaremos de ser. Nos convertiremos en una reliquia, no sé cómo decirte, lo has descrito muy bien, un parque temático donde vendrán los turistas de otros países a hacer fotografías y seremos un país de viejos, no en el sentido ya físico, sino en el sentido mental de la palabra, anquilosado, paralizado y en manos de otros. Ha pasado a lo largo de la historia, ha habido casos de decadencia de sociedades que desaparecen, ¿no? Por eso creo que este momento es crucial para Europa. Está en una encrucijada Europa y tiene que tomar decisiones trascendentales sobre su propio futuro y empezar a liderar. Y creo que eso además lo van a entender en otras zonas del mundo, particularmente en aquellas que tienen vínculos tan estrechos como América Latina, ¿no? A ver, Samuel Huntington en la década del 90 lanzó un libro para mí muy flojo, uno de sus libros más flojos, El choque de civilizaciones. Bueno, donde digamos eso se notó mucho, por sobre todas las cosas, la emergencia de los movimientos musulmanes, de la religión. Se hablaba de una suerte de, en fin, de una situación muy complicada. El Medio Oriente está difícil. Yo creo que en la agenda norteamericana primero está el Pacífico, después está el Medio Oriente y después está Ucrania como tercera prioridad. Es una tercera prioridad en la agenda norteamericana, no es la primera prioridad. Por eso Trump realiza estos desplantes. Europa tiene el problema migratorio musulmán, donde se nota que no hay una integración por razones culturales, donde te dicen preferimos inmigración hispanoamericana, latinoamericana, que inmigración musulmana, a pesar de que hay muchos países, digamos, europeos con una fuerte incidencia musulmana. ¿Cómo estamos nosotros, los de Mercosur, que tenemos esas raíces europeas, más allá de que tengamos influencia africana y de los pueblos precolombinos? ¿Cómo somos vistos nosotros en el esquema de Bruselas? ¿Más cercanos o más alejados estamos geográficamente? Nosotros estamos la inmediatez del mundo árabe es ahí,
bueno, hasta está dentro de las comunidades europeas. ¿Cómo vemos nosotros? ¿Qué posibilidades tiene este acuerdo Mercosur-Europa, en donde hay una posibilidad de hacer una suerte de canal de comunicación de ida y vuelta, o vamos a seguir esperando a la expectativa de los granjeros franceses, o habrá una vocación europea? Pues yo recuerdo cuando cae el muro de Berlín, los europeos dijeron, no, ahora tenemos que, no digo colonizar, ocuparnos del mundo eslavo, de los países de la República. Y fueron todos allá, y se quedó atrás, nos dejaron a nosotros atrás. Ahora, ¿cómo están las prioridades? Bueno, primero vaya por delante que estoy totalmente de acuerdo contigo que el libro de Choque de Civilizaciones es un poco decepcionante, dentro de un autor que creo que es bastante respetable, pero bueno, era el momento, los metarrelatos, las grandes civilizaciones, eso siempre vende, ¿no? Y creo que eso generó mucha expectativa, quizás un poco defraudada. Bueno, ¿dónde estamos? Es cierto, es decir, yo creo, y en eso debemos de reconocerlo los europeos, que hemos estado mirando demasiado tiempo hacia otra parte. Hemos estado mirando hacia el mundo de Centro Europa, importantísimo, por cierto, de Europa del Este y de Europa Central. Hemos estado mirando hacia el norte de África, hemos estado mirando hacia Oriente Medio, hemos estado mirando hacia África, porque venían problemas quizás muy acuciantes. Pero nos hemos olvidado de América Latina y del Caribe. Eso, sin embargo, ha cambiado en los últimos años. Llevo 3 años y medio trabajando para la Unión Europea. Ya sabes que originalmente soy diplomático español, antes estaba en Kenia, en África. Ahora, en estos 3 años he visto un cambio radical. He visto un despertar de la tensión hacia América Latina y el Caribe, probablemente provocada por una situación geopolítica compleja en la cual las materias primas y la energía se han visto perjudicadas, el suministro de energía barata y sobreabundante se ha terminado. Y entonces, es verdad que algunos en Europa mirábamos a América Latina desde hace mucho tiempo, pero otros que no se fijaban tanto, ahora se están fijando. Y ahí viene el acuerdo de asociación Unión Europea-Mercosur. Y no solo ese, sino otros que tenemos con México, con Chile, que estamos renovando, el de Chile ya se ha cerrado la negociación, que son extraordinariamente importantes. Lo has dicho antes, más de 700 millones de personas. Sería el acuerdo comercial mayor del mundo, con una potencialidad enorme. Yo creo que es muy beneficioso para ambas partes. Ahora, es cierto, el acuerdo tiene enemigos a ambos lados del océano, no solo en Europa. Claro, lógico. Todos lo sabemos. Hay mucha gente que no quiere someterse a las reglas o aceptar las reglas ambientales. Pero siempre lo hay. En este tipo de acuerdos, la Unión Europea, en gran medida, es un acuerdo comercial. Yo recuerdo cuando España negoció la entrada en la Unión Europea, cómo se quejaban los productores de frutas, de hortalizas, de verduras españoles, que eran muy competitivos. Y en otros países que ya eran miembros de la Unión Europea, pues tenían su desconfianza y su miedo. Ahora, ¿qué experiencia tenemos nosotros con este tipo de tratados que hemos firmado muchísimos, desde Argelia hasta Australia, Canadá? África. Con muchos países y con muchas entidades. Primero, cuando se firman los acuerdos, el intercambio comercial se multiplica, pero no triplica, es que a veces hasta sextuplica. O sea, mucho más intercambio comercial. Segundo, las inversiones que no están contempladas, no hay un capítulo que diga vamos a invertir, eso no se puede regular así. Claro. Se multiplican también. Y tercero, cuando van entrando en vigor, cuando van bajando los aranceles, porque esto es progresivo, esto se hace en un tiempo, un periodo de tiempo determinado, no es una cosa que se haga de la noche a la mañana, sino sería mucho más doloroso. Los beneficios son tales que los sectores más que se autoperciben como amenazados se van aliviando sus temores y al final es mutuamente muy beneficioso. En el caso de los países de Mercosur y de Europa, la complementariedad está clara. Y están claros también dónde están algunos de los problemas, qué sectores se sienten más amenazados a un lado y a otro. Pero yo creo que las bondades, las compensaciones que tiene el acuerdo son muy superiores a los riesgos para esos sectores que no van a desaparecer. No van a desaparecer, eso yo creo que lo sabemos todos. Pero las dificultades pueden surgir a nivel nacional porque no quieran aprobarlo algunos países y por lo tanto es muy importante en lo que se llama la arquitectura del acuerdo. Porque no es un acuerdo solamente comercial, es un acuerdo de asociación.
Acuerdo de asociación Unión Europea, Mercosur o Mercosur Unión Europea. Cada uno pone la prioridad donde quiera o delante a quien quiera. Ese acuerdo de asociación incluye cláusulas de tipo medioambiental, de tipo político y no lo olvidemos, un paquete de cooperación muy potente de 1.800 millones de euros para ayudar a los países del Mercosur a adaptar su sector productivo a la nueva realidad del intercambio comercial con aranceles a menor precio y por lo tanto una mayor competitividad. Claro. Pero es muy, muy... O sea, ustedes nos darán un crédito de 1.800 millones de euros para que... No es exactamente así, va a ir a base de proyectos, sobre todo los países que más se van a ver beneficiados por eso son los países que van a tener, que están, digamos, más en situación más desventajosa. Caso claro, Paraguay, que no tiene salida al mar y que tiene la economía, digamos, menos avanzada de los países del Y Javier Milei, que apuesta a Estados Unidos en un acuerdo bilateral con Estados Unidos saliéndose de Mercosur, ¿hace ruido dentro de este acuerdo? Bueno, que Javier Milei, el presidente de Argentina, quiere un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos es un hecho público y notorio. Que quiera salir de Mercosur es otra cosa. Yo hasta donde sé no existe esa... No, pero lo declaró en varias ocasiones. Ha hecho declaraciones, lo que pasa que... es un personaje céntrico también Milei. Bueno, eso lo has dicho tú. Por lo tanto, bueno, sí, efectivamente, pero hasta yo en diplomacia y en relaciones internacionales hay que moverse por hechos. Es decir, tú puedes anunciar una cosa y no hacerla nunca y puedes no anunciarla y hacerla eso parece que Trump es así también, ¿eh? Habla, pero... Bueno, durante el primer periodo, el primer mandato, todos sabemos que hizo anuncios que luego ha cambiado sobre la marcha y eso es parte del desconcierto. Yo creo que eso no es bueno. En las relaciones internacionales, la coherencia y la consistencia paga. Y los cambios son perfectamente posibles y la gente lo entiende. Hay situaciones nuevas, hay prioridades nuevas, hay gobiernos nuevos, hay mayorías nuevas, hay emergencias nuevas, por supuesto. Pero si no son coherentes y no son consistentes, se pagan. O sea, se paga un precio por ello. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es un poco, en las relaciones internacionales hay muy pocas normas, muy poquitas. Muy poquitas, y por eso es tan importante respetarlas. Una de ellas es el principio de reciprocidad. Claro. Tú me das o tú me haces, sí. Yo te hago. Tú me concedes, yo te concedo. Es una ley muy básica, que en las sociedades humanas, por así decirlo, dentro de los países, eso ya se resolvió hace mucho tiempo, pero en las relaciones internacionales un poco rige la ley del más fuerte. Si no hay normas, claro, es la ley de la selva. Se me va el tiempo y te quiero hacer una pregunta que es muy importante para nosotros también. Trump se retira del Acuerdo Climático de París. Europa va a seguir con el paradigma de las energías renovables. Europa se va a apear de eso. Vamos a tener que volver a la energía del carbón y Europa va a fomentar o va a estimular el uso de energías renovables en el Mercosur. Nosotros no nos apeamos, nosotros seguimos por varios motivos. Primero porque hemos apostado por ello y tenemos un compromiso y nosotros sí somos coherentes y consistentes, no me meto en lo que hagan otros. En segundo lugar, porque Europa tiene un problema energético. La apuesta por las energías renovables no solo es una apuesta por el planeta y de lucha contra el cambio climático, es una apuesta estratégica para nosotros. Nosotros queremos no tener que depender de combustibles fósiles y depender de combustibles que podamos producir o a los que podamos acceder nosotros mismos. Eso por un lado. Segundo, yo creo que... digamos, un concepto, una necesidad de autoabastecimiento, de seguridad energética, conduce en Europa a la energía renovable. Claro, es una de nuestras apuestas. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es progresivamente aumentar el componente sostenible por los compromisos que tenemos, pero entre otras cosas porque eso nos permite no de tener que depender, por ejemplo, del gas ruso o de hidrocarburos que vienen de zonas inestables, donde hoy tienes y mañana pues tienes dificultades con esos gobiernos. O sea que hay una apuesta geoestratégica, pero hay algo más. Yo creo que aunque Estados Unidos se retire de los acuerdos de París y de todas las declaraciones, la panoplia de acuerdos multilaterales para lucha contra el cambio climático, esto es una tendencia que está aquí para quedarse. Es que muchas empresas norteamericanas ya no quieren volver al petróleo. Ya tienen suministro de energía sustentable que les resulta más económico
y que le resulta, ese autoabastecimiento le resulta mucho más cómodo. Ya se han adaptado, ya no van a volver atrás. Por lo tanto, esos anuncios, que efectivamente tienen una importancia y que duda cabe, nosotros no los suscribimos ni somos partidarios de eso, va a ser distinto, yo creo, sobre la realidad, porque ya ha habido unos avances que probablemente... Que no se puede retroceder. Probablemente no, fíjate, Carlos, eso es lo que a mí me da la impresión. Bueno, qué suerte, es un mensaje alentador. Estuvimos con el embajador de la Unión Europea, Javier García Viedma, es un amigo, es un hombre muy destacado, un gran amigo del Paraguay, aparte de un gran intelectual y un gran escritor frustrado. De eso nos quedamos pendientes para otra ocasión. Bueno, Javier, muchísimas gracias por tu... Gracias, Carlos. Placer.